Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Este año pues empezamos por platicar en temas importantes para usted, importantes para Guatemala en cuanto a lo que es la actualidad, lo que es el futuro y obviamente basándonos mucho en lo que fue la historia, porque creemos que para poder salir adelante tenemos que tener claro lo que pasó y también los objetivos hacia dónde vamos, qué se ha hecho, en qué hemos logrado mejorar o en qué hemos empeorado. Uno de los temas que tratamos fue relacionado con lo que es el urbanismo, el desarrollo de la ciudad de Guatemala, esa ciudad que tanto queremos, que fue la tacita de plata hace muchísimos años, una ciudad pequeña, una ciudad que tenía poco tráfico, una ciudad que era relativamente fácil de ir de un punto al otro. Sabemos que eso ha cambiado diametralmente y vivimos actualmente a retos muy grandes relacionados no solamente con la ciudad de Guatemala en sí, sino que el crecimiento de lo que es el área metropolitana, prácticamente un conglomerado que hay casi 4 millones de habitantes, es el mayor centro poblacional entre el Distrito Federal y Bogotá, y pues es la urbe más grande, lo que es la región centroamericana. Pero usted que me está oyendo ha pasado, estoy seguro, muchísimo tiempo en su carro, pensando, ¿y qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo salgo de acá? ¿Qué otra forma habría en la cual yo podría movilizarme mejor, más eficientemente, más cómodo e incluso más barato? Mi invitado de hoy es el arquitecto Eduardo Aguilar Arribiaga, quien es arquitecto, tiene estudios también en ingeniería y que ha dedicado mucho de su tiempo, de su entusiasmo y obviamente su vocación de un buen guatemalteco por ver cómo enfrentar ciertos problemas de la ciudad de Guatemala, particularmente lo que es en el área del transporte, que no es un problema aislado, sino que tiene que tener una visión integral. Arquitecto, bienvenido a su programa Acción Positiva. Es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, doctor. Cuando estábamos hablando con usted inicialmente, allá, yo le preguntaba, arquitecto, pero mire, ¿y cuál es su motivación para hablar del tema que a usted le preocupa? ¿Y cuál es el tema que le preocupa? Y usted me decía, mire, el tema, el transporte en la ciudad de Guatemala. Y ahí empezamos a hablar algunos puntos que usted me gustaría los compartiera con mi audiencia y decir por qué les interesa, cuál es el tema que usted quisiera tratar, cuáles son las soluciones que mira en el área del transporte público. Pues mire, yo creo que es un interés que debe ser compartido con muchos ciudadanos. Es el interés cuando por nuestra ciudad y por los problemas que vemos cotidianamente cuando tratamos de movilizarnos. En cuanto a la pregunta de cuál es el interés. La visión, como le explicaba, por mi formación, por mi experiencia, trata de ser muy sistémica y muy holística. Y entonces es comprender el transporte como un subsistema de un sistema más grande que es la ciudad, la cual a su vez es parte de un sistema más grande, metropolitano, y finalmente del gran sistema nación y tal vez de algo más, porque si pensamos en el transporte, tenemos que entender que el sistema se extiende hasta México y pasa hasta Costa Rica, porque esos transportes atraviesan Guatemala, por ejemplo. O sea, la visión es entonces sistémica y holística, y la preocupación es la preocupación de todo ciudadano, creo yo. Y dentro de las capacidades de formación, particularmente como arquitecto y con cierto énfasis en la administración bajo un enfoque de sistemas, o la planificación bajo un enfoque de sistemas. Pues como vemos en la ciudad diariamente, pues vemos que hay miles de carros, hay miles y más miles de motos, incluso algunas bicicletas por ahí que a veces tienen que defenderse del tráfico, y también, como usted señala, pues vemos que a muchas horas hay transporte pesado pasando. Hemos tenido problemas públicos cuando los transportistas de ese tipo de vehículos están en contra de ciertos horarios. Entonces decir, bueno, tenemos que ir a buscar alguna solución que venga a ayudarnos a que las cosas mejoren. Yo le decía, mire, qué sabroso sería poder subirme, por ejemplo, en un transporte público que me llevara a donde voy a trabajar tranquilamente, me cobre adecuadamente y pues eso solucione muchos problemas de la contaminación ambiental, de la contaminación auditiva, de tantas cosas que están relacionadas.
Usted me comentaba sobre lo que es el sistema del metro y hablábamos un poco de la historia. Cuéntenos un poquito sobre cómo visualiza usted el sistema de transporte público del metro y algo de la historia de este sistema. Bueno, pero voy a regresar un poquito a lo que mencionó en cuanto al tamaño de la ciudad y el área metropolitana y su crecimiento. National Geographic mencionaba ya hacia los finales, hacia el año 2000 en algunas de sus publicaciones, que esta ciudad debería alcanzar en el 2015 ya los 5 millones. Lo que pasa es que es difícil saber dónde empieza y dónde termina el área metropolitana. La ciudad de Guatemala como tal, cuando uno revisa estadísticas, mantiene siempre como municipio de Guatemala algo como 1,5 millones de habitantes. Pero la verdad es que hasta dónde se extiende eso, hay municipios del mismo departamento de Guatemala que alcanzan ya el 1 millón de habitantes, que casi alcanzan el tamaño de la ciudad de Guatemala. En cuanto a su pregunta del metro específicamente, mi impresión siempre fue, yo viví parte de mi juventud y mis estudios y posteriormente trabajé también en ciudades en las que me moví en el metro. Fue el caso de Berlín, el caso de la ciudad de Múnich. Mi primera impresión, yo no voy a decir una conclusión absoluta, pero yo no veo más salida para esta ciudad que movilizar masivamente, a alta velocidad, gran cantidad de personas. Y eso solo se puede lograr a diferencia de nivel con la calle y con un sistema que sea realmente masivo. Me decía usted la historia del metro. El primer metro circuló en Londres hacia 1863, si no me equivoco, pero ya posteriormente hubo en Nueva York, hacia 1903, cuando Buenos Aires era bastante más pequeña que la ciudad nuestra, unos 700,000 habitantes, contó con su metro. París ya lo había establecido antes, todas eran ciudades menores que el tamaño que tiene actualmente Guatemala, incluyendo Londres, Nueva York o París, que eran las grandes urbes. Posteriormente Moscú es mucho más tarde. Así es que en alguna medida nos hemos quedado rezagados. Yo le mencionaba que el tren como tal nos llegó más rápido al país con relación al tiempo transcurrido desde que empezó a usarse a partir de la revolución industrial, que lo que estamos tardando en llegar al metro. Puede ser elevado, puede ser subterráneo. Las calles, lamentablemente, no pueden ampliarse ya, ni siquiera las que tienen carácter de autopista en Guatemala. Ya llegaron, tienen un tope. Las autopistas todavía podríamos pensar, pero a un costo muy alto, subirlas a un segundo piso, como se estila en muchas ciudades como México, por ejemplo, grandes tramos elevados, pero no podemos echarlas a lo ancho. Entonces tenemos que pensar en mover rápidamente gente. Eso creo yo que es la única solución. Cuando usted habla de sistema, ¿verdad, arquitecto? Porque yo creo que parte de los problemas que nosotros afrontamos en Guatemala y tal vez en muchos países también, es el ir resolviendo, apagando fuegos, poniendo parches en todos lados. Ahora, sistemáticamente, ¿recuerda usted que haya habido un plan a nivel nacional? Porque hacer un metro no es de hoy a mañana, sino que es un proyecto a largo plazo que tiene que tomar muchas consideraciones. Pero haciendo un poquito de historia también, ¿cree usted que ha habido algún plan nacional municipal, para empezar, pero que se vuelve nacional en cuanto al ordenamiento de la ciudad de Guatemala, en cuanto a su crecimiento? Pues mire, desde cuando venimos de Estrada Cabrera para acá, todos los gobiernos municipales que hemos tenido, a veces no hay continuidad en la obra municipal. Podríamos pensar que dentro de una línea de operación, incluso ideológica, la ciudad de Guatemala ha tenido una continuidad por los últimos periodos municipales. Pero en general, partiendo de hace unos 50, 60, 70 años, ¿habremos tenido una línea de desarrollo urbanístico? Bueno, una cosa son, como decía usted, planes a nivel nacional. Es decir, planes han habido, pero hay planes que finalmente se le llaman gaveta, porque se engavetan y ahí se quedan. O sea, conozco muchos planes alrededor del Ministerio de Planificación Pública, regionalizaciones, por ordenamientos regionales para el país, pero creo que muy pocos se han, si es que vale en castellano la palabra implementar, pocos se han implementado, pocos realmente, mucho menos han tenido seguimiento. Con relación a la ciudad,
plan regulador de la ciudad existió desde los años 50, principios de los 50, de la administración del ingeniero Martín Prado Vélez. Y realmente muchas de las cosas que se dieron en ese momento han afectado positivamente a la ciudad hasta ahora. Si no se hubieran dado, esto sería un caos como muchas de las otras capitales centroamericanas. Pero realmente en ese momento se trazan grandes bulevares, se definen zonas, porque hay una zonificación, definen zonas industriales. Lo que ahora es la Atanasio Azul, eso ya está previsto como una zona industrial. En lo que ahora es zona de desierto también se prevé una zona industrial. Es decir, sí han habido planes, y ese primer plan de ordenamiento en realidad afecta mucho a la ciudad con si no tuviéramos los bulevares, si no tuviéramos calles, bulevares de 80 metros de ancho, como son el Boulevard Liberación, la Avenida Roosevelt, el Boulevard de Vistahermosa, y algunas otras cosas que se derivaron de eso. Los próceres mismos estaba previsto ya en ese momento, todo el desarrollo de la zona 14, previstas algunas que no se hicieron, como una vía por la Barranquilla, por los barrancos de Barranquilla, que debería haber salido hacia el norte. Son producto de una planificación y de algo que usted mencionó, una continuidad y una decisión. Yo creo que hemos tenido actualmente, como dice usted, continuidad y creo que también decisión, pero tampoco es comparable un periodo con otro. Es mucho más difícil un complejo metropolitano de 5 millones, o 6 millones, o 4 millones de habitantes, comparado con lo que usted mencionó, la tacita de plata que heredamos de la época de Ubico, cuando eran 220,000 habitantes en la ciudad. Sí. Pero a pesar de eso, la diferencia tal vez está en que se previeron a largo plazo. Las estadísticas que yo he visto del periodo de Julio Biols en la alcaldía, 1955-56, con relación al municipio de Guatemala, que llegan hasta el 2000-2010, sus proyecciones son bastante acertadas, manejaron sus estadísticas bastante bien. No puedo hablar por la actual municipalidad, creo que han tenido continuidad. Tenemos unos 5 periodos o 6 periodos que bajo un mismo alcalde, otros alcaldes de la misma línea, digamos, han dado continuidad. Lo que se esperaría realmente son, en mi opinión, proyecciones de largo plazo. Entiendo que tenemos que apagar muchos fuegos, tenemos que resolver y definir realmente tanto tiempos como espacios en la planificación. Es decir, que alcanzamos en lo que es urgente e inmediato, lo que es de corto plazo, de mediano, de largo, lo que es el área municipal, lo que es el área metropolitana y lo que va más allá de eso. Y otro efecto importante es la necesidad de coordinación en planes de largo plazo entre gobierno central, comprometido también, y gobierno municipal. Si no existe eso, en los años estos 50, aunque hubo conflictos como siempre entre el gobierno central y el gobierno municipal, sí se coordinaron muchos proyectos a nivel nacional. El puente Belice, el puente del Olímpico, por ejemplo, gran parte que habían quedado pendientes de los años 50, algunos de ellos los retomaron en la época del gobierno de Castillo Armas. Se terminó, por ejemplo, el puente Belice en la época de Ígoras, pero la Roosevelt, parte del trébol mismo, la resolución del trébol, que es el nudo más importante de la ciudad todavía, en mi opinión, se resuelve por el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Es decir, hubo una buena coordinación entre los problemas de la ciudad y los problemas nacionales. Pues estamos obviamente ante la realidad viva de una área metropolitana que crece todos los días, porque sabemos que la inmigración rural a urbana es muy grande, ¿verdad, arquitecto? Y esa todos los días se está dando. Sabemos pues que el crecimiento de Misco, Villanueva, Santa Catarina, en fin, todos los municipios que están alrededor de la ciudad de Guatemala. Es decir que las presiones son inmediatas, las demandas son inmediatas. Hemos hablado con mucha gente que dice, mira, pues es que de un año para acá esta situación se ha vuelto tremenda con el tráfico. Se achaca a diferentes razones, como la gasolina bajó de precio, todo el mundo sacó el carrito, pues ahora que está subiendo a lo mejor va a disminuir de nuevo el número de carros.
pero también la exigencia natural del crecimiento demográfico. Guatemala sigue teniendo un crecimiento demográfico muy grande, incluso la política exterior, si de repente resulta que el señor Trump de veras cumple con lo que ofrece y van a venir más deportados, menos guatemaltecos se van a ir. Usted sabe que tenemos también un influjo de centroamericanos y ahora incluso de otros lugares que buscan pasar por Guatemala como un puente para continuar su camino. En fin, una enorme cantidad de retos. Dentro de las soluciones que se han mencionado al transporte público, pues hemos visto el transurbano, hemos visto actualmente el Transmetro, se habla de unas góndolas para que por un sistema aéreo que se utiliza en República Dominicana, se utiliza en Colombia, también vengan a alivianar o a hacer más fácil este proceso. Sin embargo, yo quisiera regresar un poquito al metro, porque yo sé que usted ha estudiado el tema. ¿Cuáles serían las ventajas que usted diría como para convencer a la autoridad que tenga que definir qué camino seguir, arquitecto? Porque uno puede probar muchas soluciones. Aquí se han gastado miles de millones de quetzales en el transporte urbano a través de los subsidios. Y ya ve que la situación es caótica y sigue siendo caótica. Y constantemente vemos que la gente se queda sin cómo ir de un lugar a otro, el sistema muy malo, la atención muy mala, y el dinero sigue fluyendo a través de los subsidios. ¿Cuáles serían los argumentos que usted diría, mire, yo esto propongo y miro que es bueno en el metro? Ok. Yo creo que primero habría que considerar que la evaluación del costo-beneficio de un transporte como el metro, que puede ser muy caro, vamos a hablar de 50 millones de dólares el kilómetro y más. En Bogotá están hablando de costos más altos en este momento. Tiene que ser evaluado no solo en función del diferencial entre la venta de boletos, digamos, de los usuarios y el costo de operación del metro. Yo creo que ese es el primer problema, creo que ese es uno de los topes fuertes. Es decir, obviamente tiene que ser financiado a largo plazo, probablemente con préstamos de bancos o instituciones de crédito internacional para desarrollo, si no es un proyecto chico. Tal vez solo se pueda lograr y sea conveniente hacerlo a través de alianzas pública-privadas. Creo que se le tiene miedo, porque entonces cuando uno habla de 1.000 millones de dólares, pues es una cuestión muy alta, pero en realidad, con relación ya al tamaño de nuestros problemas, al tamaño de nuestra ciudad, pues si consideramos alguna carretera, como algunas autopistas que estamos planteando, o el aeropuerto, son proyectos que ya están en ese orden de cientos de miles de millones, o sea, no debiéramos de asustarnos por eso. Por otro lado, no es una solución que la tomo hoy y la resuelvo para el año entrante. La verdad es que tiene que ser estudiada muy a fondo, toda su factibilidad económica, social, ambiental, etc. Ventajas que, en mi opinión, tendría el metro si se resuelve y que deben valorizarse en una evaluación de su rentabilidad, porque todo eso son costos que se ahorrarían. Uno de ellos es el energético. La facturación nuestra de gasolina, cuando yo hice los primeros avances de esto, ya superaba los 2.000 y pico de millones de dólares. Lo que estábamos pagando, luego han bajado los precios, pero también han subido 100.000 vehículos más por año en el país, así es que lo probable es que estemos arriba, no puedo afirmarlo, pero de varios miles de millones de dólares en costos. No vamos a ahorrar todos, pero la energía eléctrica sí podemos generarla de otras fuentes naturales en Guatemala, particularmente la hidráulica, en este caso por la cantidad que estamos exigiendo. Estamos hablando ahorita también ya de eólica es un tema y solar, es otro tema conflictivo muy interesante, pues que son... Pero en todo caso, disminuiríamos costos, disminuiríamos tremendamente la contaminación de la ciudad, lo cual redunda en reducción de enfermedades respiratorias, por ejemplo, y otras derivadas de eso, y por lo tanto en una economía de costos de salud pública. Y creo que en el caso de la ciudad del centro de Guatemala, revalorizaría la propiedad y le daría más valor, porque el centro es un centro que se desarrolló en su momento y tiene muy buenas características de infraestructura. Por las emigraciones que usted mencionaba, tenemos que ha habido un cambio de usuario del centro. En un momento dado, la capacidad de contener ya
a las nuevas generaciones sobrepasó la capacidad del centro, lo que llamamos centro de ciudad, y las nuevas generaciones se fueron y fueron sustituidas por otros grupos, al principio probablemente las periferias, pero también ahora mucho emigrando desde muy lejos, con una cultura propia que hace un uso diferenciado del centro, y el centro se ha convertido en una estación de transferencia de autobuses, y por lo tanto en un mercado de esa gente que se mueve de una cuadra a otra. Si tuviésemos un metro que nos permite ir en 10 o 15 minutos del centro al Puente Belice, o del centro a la Roosevelt, donde por ejemplo el mercado del Guarda se presta para una buena, porque ese es el otro problema que no estoy viendo yo, todavía no lo he visto, y es resolver la necesidad de grandes estaciones de transferencia en el sistema de transporte. O sea, y áreas de parqueo también. Necesito dejar mi automóvil en alguna parte. Usted mencionaba, bueno, a lo mejor con la subida de los precios deje de usarse un poco el autobús, el automóvil. Es poco, porque hay otros factores en el sistema que afectan, como la seguridad. Y la gente no quiere arriesgarse en los buses, ¿verdad? Entonces, tendría muchas ventajas el contar con un metro, y es un proyecto que tendría que ser de largo plazo. Pero yo veo todas esas ventajas suficientes para estar considerando seriamente su futuro mediato, digamos, y no inmediato, porque eso toma algún tiempo. Colombia está aprovechando sus estudios que hizo de metro subterráneo para, veía yo en internet, para su sistema elevado. Y en este caso, ¿usted está hablando de un sistema subterráneo o de un sistema elevado? Le pregunto, y creo que lo hablamos también fuera de cámara, pues las fallas que tenemos en Guatemala. Pues recientemente hubo un temblor muy fuerte que preocupó, y su epicentro fue por Suchitepeques, pero se sintió muy fuerte en la ciudad. ¿Cuáles los riesgos que pudieran existir por las fallas que existen? Por un lado, Guatemala, como sabemos, es un graben, no es un valle en ese sentido, sino que es un relleno de grandes explosiones volcánicas, y en el cual coinciden 4 fallas fundamentales, como todos sabemos, ¿verdad? La de Motagua, por un lado, la de Pinula, la de Misco y la de Jalpatagua. Y se abre, y eso produce una serie de fracturas. La verdad es que parte de donde yo he visto que debería empezar las primeras líneas de metro no irían por la parte fracturada. He platicado con algunos geólogos conocidos, ayer platicaba mismo con el doctor Sembrau, que es un especialista en el tema, lo veía factible. Mi opinión es que es factible y es económico por el tipo de suelo que tenemos. Cuando alguien pregunta, pero eso hay que estudiarlo, yo no soy geólogo, como digo, todos esos estudios hay que hacerlos, hay que resolverlos, si es factible geológicamente. Yo creo que sí. Tokio, Santiago de Chile, México, son áreas también tremendamente críticas desde el punto de vista sismo, y lo han resuelto. Me preguntaba si elevado o bajo. Yo creo que debe ser lo que convenga. Lo que no puede ser es en parte a nivel de la calle. Mi percepción es que tenemos un gran capital en los derechos de vía del ferrocarril, que ya desde principios del siglo XX atraviesan la ciudad en diagonal. Y eso no puede desperdiciarse. El ferrocarril debe de aprovecharse esos derechos de vía de establecimiento no solo para el transporte urbano en la ciudad de Guatemala, sino también para el transporte interoceánico. Yo creo que eso, transporte pesado y todo transporte pesado y grande tendría que rescatarse, y probablemente sea rentable, previo a estudios económicos apropiados. Así es que esa es una posibilidad. Creo que el uso de ambas vías, la de desnivel y la de nivel, tienen que interconectarse, y por eso me preocupa mucho, y he tratado de escribir en el periódico, sí se publicó en Prensa Libre, pero muy corto, como son las cartas del lector, y en otra ocasión explicando que la estación central de Guatemala, con todos sus patios, plazuela, barrios, debe de conservar su carácter de estación de transferencia, lo cual no niega otros usos. Es más, creo que esos otros usos son convenientes, incluyendo lo que se ha hablado, es decir, un centro administrativo de gobierno, pero lo ideal sería combinarlo con la gran estación. Cualquiera que abra ahorita
metro de Bogotá va a haber unos preciosos dibujos y perspectivas donde se mezcla todo este uso, apartamentos, comercios, museos, cultural, y continuar con la idea de que la plaza del centro cívico, todas las vías del centro cívico debieran de hundirse, tener transferencias de diferentes tipos de transporte, grandes parqueos. Lo que sí es claro, arquitecto, es de que todas estas soluciones deben de ser integrales, deben de ser con visión de largo plazo y deben de ser muy planificadas entre autoridades municipales y nacionales, e incluso ahora en alguna forma con entes internacionales, pues no, porque como usted bien lo señala, somos un puente en alguna forma en el sistema de carga, en el sistema de transporte. ¿Qué autoridad es a la cual le corresponde definir? Mire, nos vamos por un metro, nos vamos por un sistema de góndolas. ¿Cuál es la autoridad a la cual hay que convencer, digamos, de las bondades de un sistema o el otro? Bueno, indudablemente los gobiernos municipales, particularmente en el caso del gobierno del municipio de Guatemala y el gobierno central, lo que creo que va a ser es requisito fundamental es que las tremendas necesidades de Guatemala, a todo nivel, que nos hacen apagar fuegos constantemente, no nos bloqueen la visión de la perspectiva de largo plazo, la creación de equipos de trabajo con continuidad y estudios de planes. Yo creo que deberíamos de ver que se establezca que aunque hayan cambios de gobierno, hayan equipos de profesionales capacitados, haya planes en los que se están trabajando y no cortemos cada vez para empezar de nuevo, porque eso es improvisar. Claro. O sea, creo que esos gobiernos, tanto central como el otro, con sus diferentes instituciones, planificación municipal, planificación económica del país, etcétera, tengan equipos y gobiernos que respeten. El problema nuestro es esa politiquería que trata de aprovechar los puestos para colocar gente que está inepta, incapaz, y el siguiente gobierno vuelve a cambiar las cosas. O sea que en ese sentido, como le decía, la municipalidad actual ha tenido grandes ventajas, ¿no? Pues estamos planificando un programa sobre este centro administrativo del Estado que se ha pensado en desarrollar. Como dice usted, vemos algunos aspectos positivos, pero que creo que tiene que desarrollarse con un análisis muy integral, buscando prácticamente todo lo que sea la mejor forma de utilizar el recurso, pensando no únicamente en la parte material, en la parte de construcción, sino que sobre todo en el impacto humano. ¿Cómo va a afectar esto al ciudadano? ¿Cómo lo va a hacer tener una vida mejor? ¿Cómo lo va a crear esa ciudad que queremos? Que es una ciudad en la cual podamos vivir, los niños puedan educarse, puedan transportarse y el ciudadano pues sea feliz. Arquitecto, le agradecemos muchísimo el habernos acompañado esta noche y por todo lo que nos ha aportado con su conocimiento. Estoy seguro que tendremos temas que tratar en el futuro. A ustedes que nos han venido acompañando esta noche, pues muchas gracias. Seguiremos tocando temas que sean de la importancia, que vaya a beneficiar al ciudadano guatemalteco, en este caso la ciudad de Guatemala, la gran área metropolitana y, por qué no, todos los centros urbanos de nuestro querido país. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches. Muchas gracias.